y caballeros, les doy a cada uno la más cordial bienvenida a esta nuestra segunda conferencia del área de psicología del Centro de la Columna Vertebral. Igual como en otras ocasiones, me complace agradecer a cada uno de ustedes el interés mostrado para esta presentación. Antes de dar comienzo, igualmente agradeceré a nuestro director general, el licenciado Gerardo Andeirut, y al equipo del centro por todo el esfuerzo y colaboración tan valiosa para que esta ponencia se haya llevado a cabo. Antes que nada, me gustaría presentarme con todos ustedes para que tengan un poco de contexto sobre la preparación que tengo al respecto y así poderles hablar con mayor confianza en este tema. Soy la psicóloga Ruth Oviedo Manuel, soy egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuento con estudios de maestría en el área de Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad IEXPRO, cuento con preparación mediante diplomados en el área de Psicología Criminal, Organizacional y en Terapia Cognitivo-Conductual. He cursado también con experiencia en intervención psicodiagnóstica y clínica en población infantil, adolescente, adulta y con adultos mayores. He realizado acompañamiento académico en el área de psicología, higiene mental y orientación educativa a nivel bachillerato y pues me actualizo constantemente con cursos en temáticas como las de prevención de la violencia, relaciones saludables, psicopatología, neurociencias y psicología educativa. Igualmente, actualmente me encuentro como participante activo de un proyecto Infocaf por parte de la UNAM. Ahora bien, para dar comienzo a este tema, que es justamente afecciones mentales ante el dolor crónico, pues vamos a tener que dilucidar algunos términos para que a partir de ello podamos abordar el contexto de una mejor manera. Y para ello, pues vamos a conocer primero lo que es el dolor. De acuerdo con instituciones de salud como la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, este va a ser una experiencia de tipo sensitiva y emocional que se encuentra asociada a una lesión física o a una lesión potencial. Es decir, que ante alguna enfermedad nosotros podemos saber qué riesgo de tener el dolor va a poder generarnos que este aparezca. Asimismo, el dolor va a ser un síntoma que frecuentemente pues, nos va a llevar a acudir a una clínica o a un centro de salud y que puede llevarnos a proceder a un ambiente quirúrgico. Esto igual se relaciona con enfermedades que pues van a afectar al ser humano y ya poniéndolo como en palabras un poco más simples, pues el dolor va a ser cualquier molestia corporal que nos va a indicar como personas que algo no está bien dentro de nosotros. Y bueno, este va a ser un estado que refleje una alteración. Obviamente no se puede comprobar siempre que haya un dolor. No obstante, más adelante vamos a ver otros componentes que pueden jugar un papel importante en la percepción de este y del por qué algunas personas pueden llegar a consulta manifestando un nivel de dolor con una apariencia y otros pueden reflejar el mismo grado de dolor con otra apariencia. Ahora bien, el dolor va a contar con diferentes características que se presentan en la mayoría de las personas que lo experimentamos. Hablo de que la mayoría de las personas lo experimentamos porque habrá ciertas condiciones en las que este dolor va a ser nulo, es decir, no que no exista, sino que no se perciba como otras personas lo hacemos. Asimismo, ¿qué características conlleva el dolor? Bueno, vamos a tener tres puntos principales. En primer lugar, pues va a ser una experiencia desagradable, es decir, la presencia de esta alteración física se va a sumar un componente emocional y sentimental. Por lo tanto, va a generar que esta experiencia de dolor se torne incómoda, molesta o displacentera para nosotros. Asimismo, pues va a depender de la intensidad del dolor, ya sea leve, moderada o grave, el grado de incapacidad que va a generar en la persona en la que padece este dolor. Asimismo, en cuestiones de características, pues vamos a englobar también que el dolor al ser sintomático no se va a presentar de la misma manera. Esto va a depender del tipo de lesión que la provocó, del tipo de organismo que tengamos y de algunos otros factores. Entonces, para dar continuación a esto, vamos a hablar de que el dolor pues, puede ser de tipo opresivo, por ejemplo, como si alguien nos comprimiera, por ejemplo, ante ciertos dolores de espalda, por la que luego llegan pacientes al centro,
que sienten que les aplastan las vértebras o sienten como cierta presión sobre ellas, o de otras patologías como ciertos dolores de cabeza, como lo es la migraña. Igualmente, el dolor se puede presentar en forma de cólicos, es decir, se van a dar exacerbaciones y son características por lo regular de dolores viscerales, ajá, como la gastroenteritis, por ejemplo. Hay otro tipo de dolor que son dolores punzantes. Estos dolores son como sensaciones de puñalada. Es decir, estos se presentan también en enfermedades como lo es la gastritis, por ejemplo. Asimismo, otro dolor es el tipo quemante, es decir, la percepción que vamos a tener con esta experiencia es que nos va a arder o nos va a quemar. Ajá, por ejemplo, enfermedades cutáneas como la herpes puede manifestarse bajo este tipo de percepción de dolor. Tenemos otro tipo de dolor que es el dolor gravitativo, es decir, te da una sensación de pesadez. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos aquí al centro con una sensación de pesadez en la nuca, que sentimos que no podemos soportar el peso, pues ahí es donde se puede manifestar este tipo de dolor. Y finalmente tenemos el dolor pulsátil. Este es un tipo de dolor rítmico que se puede presentar asociado como al pulso del corazón, es decir, va y viene. Y este puede ser dado por algún tipo de enfermedad, como puede ser algún tipo de padecimiento como dolores de cabeza, o bien cuando nos crecen ciertos abscesos en la piel. Ahora bien, hay factores detonantes del dolor y estos tres factores nos van a permitir delucidar un poco más sobre cómo estamos viviendo esta experiencia. En primer lugar, vamos a abarcar los aspectos fisiológicos, es decir, aquellas cosas donde se engloban la información sensorial y que nos va a permitir tener información sobre la localización de la intensidad y de la integración de esta información en todo el aparato fisiológico, pues ¿para qué? Para que nosotros percibamos la forma en que este se está presentando. Ujú. Y así, pues podemos dar indicio sobre una patología o sobre una de las posibles causas que puedan estar generando esos síntomas. Ahora bien, tenemos el factor psicológico. En este, pues se van a integrar las experiencias previas. ¿Sobre qué? Pues sobre el dolor. Vamos a detectar si es el mismo dolor que nos ha dado antes, si es un dolor nuevo o qué está pasando. Asimismo, va a depender del estado emocional en el que nos encontremos cuando el dolor se presenta. Igualmente van a influir nuestros procesos mentales como la atención, la memoria, la percepción y otros más que veremos más adelante. Vamos a tener también influencia de nuestro carácter, de nuestro temperamento y de nuestra personalidad para percibir a este dolor. Vamos a crear la percepción y vamos a darle sentido a esa experiencia. Y pues bueno, justamente aquí se van a involucrar las emociones manifestadas, pues obviamente frente a este impulso doloroso, siendo que esta nos va a llevar a dar un tipo de respuesta tanto afectiva como conductualmente hablando. Por ejemplo, cuando nosotros nos caemos, muchos podemos presentar en esta integración del dolor cierta tolerancia, por lo que tomamos en cuenta a veces factores externos y nos paramos como si nada hubiera pasado a pesar de que el dolor se manifestó y podemos sonreír como si nada. Entre tanto, otras personas se pueden caer y olvidan el contexto, se centran en el dolor y viven esa experiencia de una manera diferente. Asimismo, las habilidades que posea la persona para afrontar ese dolor va a podernos decir mucho dentro del ámbito clínico el pronóstico que puede tener con el dolor, pero también tomando en cuenta esta experiencia. Finalmente, tenemos los factores situacionales, donde el organismo y los factores psicológicos se van a ver más o menos vulnerados por la exposición de estos riesgos sobre el organismo y que van a generar como resultado la experiencia del dolor o bien la cronificación de este, ¿ok? Entre ellas, pues bueno, vamos a tener condiciones económicas, la posibilidad de poder tener atención o acceso a esta atención médica necesaria para atender la experiencia del dolor. Tenemos otra vez esta cuestión del acceso a los medicamentos que hay en algunas zonas, en otras no, y que incluso, pues, que este entorno de factores protectores, no como la familia, las amistades, puedan generar influencia sobre la percepción que tenemos del dolor o sobre todo el estilo de afrontamiento que vamos a tener ante este. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hablar de los tipos de dolor.
De una manera muy general, vamos a englobar el dolor en dos partes. La primera, de acuerdo con el tiempo, pues vamos a tener el dolor agudo. Este dolor va a ser de tipo limitado, va a ser intenso en un principio, pero en la mayor parte de las ocasiones va a estar localizado el dolor, va a ser parte de un síntoma y pues por lo regular no hay un componente psicológico grave que va a afectar a la persona, ¿ok? Por ejemplo, cuando nos golpeamos en el codo sobre algún mueble o cuando nos quemamos con una olla de manera leve, pues vamos a tener algún tipo de lesión. Igualmente con algún tipo de lesión de la columna ante algún ejercicio o ante cargar pesado, podemos sentir cierta molestia aguda, pero ¿qué pasa? Entonces no genera vulnerabilidad hacia nuestra percepción ni a nuestro instinto de supervivencia, ¿ok? Pueden presentarse sensaciones como adormecimiento o falta de sensibilidad. Y pues bueno, cuando el dolor ya no está, es un aviso de que podemos seguir adelante con nuestra vida cotidiana. Sin embargo, cuando el dolor pasa de los 3 meses, donde estos síntomas van y vienen o van incrementando en intensidad, ya estamos hablando de un dolor crónico. Es decir, la experiencia que tenemos con el dolor se está volviendo parte de nuestra vida cotidiana. Y no solamente eso, sino que también es importante tomarlo en cuenta, pues esta exacerbación del dolor se sale de la capacidad que tiene nuestro organismo para restaurarse por sí mismo. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Que bueno, nosotros podemos empezar a tomar medicinas autorrecetadas, perdón, podemos empezar a buscar alternativas, como pedirle consejos a la familia, o bien podemos nosotros ir a algún médico general para que nos dé su opinión. Sin embargo, ya nos está impidiendo hacer nuestra vida como normalmente lo hacíamos. Y entonces aquí es cuando podemos hablar de que los componentes psicológicos se van a ver alterados. Y pues otra vez va a haber un impacto, no solamente a nivel personal de quien lo padece, sino también para las personas que están alrededor de quien lo padece e incluso a un nivel social. ¿Por qué? Porque aquí ya se involucra el sector salud, ya se puede involucrar la comunidad e incluso pues podemos hablar de otros factores situacionales como la economía de un país, etcétera. Aquí podemos mencionar en tipos de dolores crónicos pues algunos padecimientos muy bien conocidos como lo son el cáncer, la esclerosis o bien algunos tipos de padecimientos de dolor de columna como los que se tratan aquí en el centro. Ahora bien, vamos a dar contexto a otro aspecto muy importante para comprender las afecciones mentales. Primero que nada, vamos a tener que tomar en cuenta qué son las funciones mentales. En este sentido, pues como somos una especie más evolucionada que otras especies de animales, nosotros como humanos vamos a poder tener relación no nada más a nivel fisiológico, sino a nivel psicológico y a nivel social. Por lo tanto, el entorno, nuestros pensamientos, creencias y nuestra genética van a impactar entre sí y también va a repercutir en todo aquello que nos va a acontecer día a día. En este sentido, nosotros, a través de la interacción con nuestro ambiente, pues vamos permitiendo a nuestro organismo, en especial a nuestro cerebro, adaptar las funciones que tenga a las circunstancias que se le presenten. Obviamente nos va a permitir filtrar toda esa información que entre en nosotros y que vaya a interferir con las actividades y que al sumarse con estas experiencias previas, como resultado de la capacidad que tenemos para atender a un objetivo, como lo es la atención o como la capacidad de entender algo nuevo, como lo es el aprendizaje, o como la capacidad que tenemos para comunicarnos con otras personas que son de nuestra especie o para darnos a entender con otras especies incluso, como el lenguaje, o la capacidad que tenemos para expresar estas reacciones fisiológicas que tenemos, como las emociones, o la capacidad que tenemos para atender a la realidad y estar fijados en lo que está aconteciendo en nuestro exterior, así como en el interior, como lo es la conciencia, la capacidad que tenemos de encontrar la lógica ante las cosas y responder con base en relaciones hacia ello, como lo es el pensamiento y el razonamiento, van a ser parte de esas funciones mentales que nos van a permitir sobrevivir y no nada más eso, sino crear estrategias de afrontamiento para que pues para afrontar al dolor, en este caso al dolor crónico. Ahora, ¿cómo se relaciona con la experiencia del dolor?
las funciones mentales. Bueno, a grosso modo, nosotros tenemos muchos sentidos, no nada más el gusto, el tacto, el olfato, el oído, no, tenemos muchísimos sentidos. Entre ellos tenemos a uno que se llama la nocicepción, es decir, es el sentido que se encarga de detectar estímulos nocivos para el cuerpo. Entonces, a nivel fisiológico, nosotros vamos a sentir que algo no está bien. Y entonces esa información va a llegar a nuestro cerebro, a las diferentes áreas que se encargan de detectar esto que está sucediendo, integra esa información a nuestra experiencia, a nuestra percepción y a nuestro entorno, dándonos como tal una capacidad de percibir eso como dolor. Ahí mismo se va a dar la interpretación sobre esa circunstancia con base en lo que previamente habíamos mencionado y posteriormente con base en el contexto en el que nos encontremos en el momento de haber percibido ese estímulo nocivo, pues vamos a dar una respuesta, tomando en cuenta que lo que estamos haciendo, cómo nos sentimos, nuestra personalidad, temperamento, carácter, qué recursos económicos tenemos en ese momento, qué fue lo que pasó, etcétera. Sin embargo, en este punto me gustaría recalcar que como el dolor crónico es un impacto que psicológicamente es fuerte para el individuo, pues vamos a interpretar muchas veces de forma errónea o exacerbada la experiencia, dando lugar a que la percepción del contexto se vea distorsionadamente y por ende, pues vamos a dar varios tipos de respuesta, ya sean impulsivas o no impulsivas, pero vamos a cualquier doctor, ¿ah? Con esto. Y esto es muy importante porque si bien los médicos generales tienen mucha preparación de calidad sobre ciertas patologías, muchas veces como pacientes nos quedamos en ese paso. Entonces, esta percepción del dolor pues puede mitigar eh, como respuesta primaria. No obstante, hay que darle seguimiento. Y para ello, pues bueno, vamos a hablar ahora sí de lo que son las afecciones mentales ante el dolor crónico. En este punto vamos a poner un ejemplo. Digamos que fulanito se accidenta en la calle, no trae dinero y pues se cae. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues es una persona que es muy aprensiva, es una persona que se preocupa por los demás, es una persona que también es sensible emocionalmente. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando cae, se da cuenta de la situación, se lastima, empieza a entrar en angustia porque no va a saber qué hacer. Y entonces, ¿qué hace? Pues bueno, espera a recibir ayuda. Y entonces una persona puede ir llegando, le pregunta qué le sucedió, le expone que se cayó, lo ayudan a levantarse y entonces este se va a su casa. Así es que él llega a su casa, ve su raspón en la rodilla y entonces pues decide ir al médico general. El médico general lo revisa, le da las medicinas correspondientes y entonces esta persona pues se toma las medicinas y sigue con su vida al fin que la medicina va a hacer todo el trabajo. Entonces, esta persona continúa con el tratamiento y al finalizarlo queda todavía lesionado, por lo que pues deja pasar el tiempo y este dolor se le vuelve a presentar y se le va a presentar de una manera prolongada, pero va a ir subiendo de intensidad y entonces esta persona, pues como es ansiosa, como es aprensiva con su entorno y como no tiene tantas posibilidades económicas, pues entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a tratar de ignorar el dolor. ¿Por qué? Porque tiene otras prioridades. No obstante, empieza a notar que su ritmo de vida se empieza a ver deteriorado y entonces puede empezar a presentar lo siguiente. Vamos a tener dos habilidades psicológicas que se van a relacionar con nuestro caso. La primera van a ser las novias, es decir, la capacidad de elaborar, interpretar y asignar un significado a algo. Entonces, en este sentido, nuestro paciente, como ya lleva mucho tiempo con el dolor, va a presentar náuseas, pero de una manera errónea. Es decir, que el paciente con el dolor que tiene en su rodilla empieza a detectar que ya no siente la ropa. Entonces, cuando se viste, pues ya no puede detectar al objeto en sí, a su pantalón, o no puede detectar la temperatura que hay en ella. Y por otra parte, también hay otra experiencia, que son las praxias, que van a ser la habilidad para realizar movimientos organizados y voluntarios que permitan que respondamos a los estímulos adecuadamente. Y entonces, nuestro paciente que puede estar experimentando dentro de las praxias, bueno, pues puede experimentar que de repente la pierna se le empiece a mover sola,
Y entonces el paciente pues se va a empezar a preocupar. ¿Por qué? Pues porque si suena una alerta sísmica, pues no va a responder adecuadamente al medio porque la pierna no le responde como él esperaría ante las situaciones que se le presentan en el exterior. Así pues, siguiendo con la historia de nuestro paciente, pues vamos a poder reflejar que tiene dos presentaciones en afecciones psicológicas al respecto. La primera va a ser la ansiedad, es decir, la ansiedad puede jugar un papel muy importante en el papel de dolor crónico. ¿Por qué? Pues porque la persona empieza a exacerbar este estado de alerta sobre la preocupación de lo que le pasa a su cuerpo. Y entonces, pues la persona puede presentar síntomas como pánico, es decir, puede pensar que se va a morir, puede empezar a hiperventilar, puede empezar a tener dolores de cabeza, mareos, desmayos, puede empezar a tener sensaciones corporales extrañas y entonces la persona pues va a empezar a reducir su actividad cotidiana, presentando cuadros como que pues miedo a salir de casa, por ejemplo, o lo que es lo mismo la agorafobia, ya cuando se instaura como un trastorno. También van a haber cuestiones como fobias, es decir, si ese acontecimiento que le pasó al paciente le generó una relación con ciertas cosas, pues va a poder desarrollar una fobia. Entonces, la persona, en lugar de pasar por el lugar que se cayó, pues puede que no solamente evite ese lugar, sino otros que se le parezcan. Pero va a haber un miedo muy, muy fuerte. Igualmente, pues puede empezar a desarrollar una ansiedad porque por la enfermedad misma. Es decir, el dolor crónico puede llegar a niveles tan fuertes en el impacto psicológico que el paciente puede empezar a generar mayor nivel de percepción de dolor, no por el dolor en sí, sino por lo que pasa por su mente a partir de esta experiencia. Entonces, la ansiedad por enfermedad también se va a hacer presente. Por otra parte, tenemos rasgos de depresión. Aquí me gustaría recargar algo. La ansiedad y la depresión muchas veces van de la mano. No obstante, la depresión y la tristeza son dos cosas muy diferentes. La tristeza es una emoción. La tristeza es algo pasajero. Entre tanto, la depresión ya es un estado en el cual la persona presenta tres tipos de negatividad principalmente. La negatividad propia hacia lo que le sucedió, hacia lo que está viviendo, aunque no encuentra una causa aparente sobre ella, presenta negatividad ante el mundo que lo rodea y presenta negatividad ante el futuro. Entonces, en el caso de nuestro paciente, nosotros podríamos observar que si presentara ansiedad y depresión, pues nuestro paciente empezaría a tener miedo a que, pues a morirse por esto que le está pasando. Entonces deja de salir de casa, se recluye de las personas, empieza a evitar las situaciones que le pueden generar esta percepción de padecer lo mismo y entonces se preocupa más por su enfermedad y asimismo, pues pasan meses, aproximadamente como 6 meses o más, y la persona pues empieza a tener negatividad, entonces empieza a verse irritable, empieza a perder placer por lo que antes hacía, ya no le dan ganas de hacer lo mismo que hacía antes, se le va a alterar la percepción sobre el mundo, ya no va a sentirse capaz de hacer las cosas y pues bueno, el futuro ni hablar, no va a querer ver al futuro por miedo, ¿ok? Ahora bien, podemos presentar también otro tipo de alteraciones mentales con respecto al dolor crónico. Entre ellos, pues el más común es el trastorno del sueño. Es decir, podemos presentar alteraciones como el insomnio, que por el mismo dolor no podamos conciliar el sueño, nos despertemos a mitad de la noche o nos despertemos muchas horas antes de lo que teníamos previamente planeado. ¿Por qué? Pues porque esta molestia, esta experiencia nos impide que el cuerpo se concentre en restaurarse. Y entonces se exacerban también las cuestiones psicológicas por la falta de descanso y por las actividades cotidianas al exterior. Asimismo, puede haber un retraso en el horario o el fenómeno jet lag. Esto puede ocurrir cuando las personas, en lugar de dormir en el horario habitual, duermen con 5 o 6 horas, como si estuvieran en otro país, y por ende, pues despiertan 5 o 6 horas de diferencia. Pueden dormir sus 8 horas, pero en horarios desorganizados. Y asimismo, pues se pueden presentar consumo de sustancias. He tenido pacientes aquí en el centro que muchas veces refieren que ante el dolor lo que hacen es acudir al consumo de sustancias, como como el cigarro, por ejemplo, como el alcohol y de vez en cuando también
pues a cierto tipo de consumo de drogas ilegales. Esto con el fin de que, de distraer a la mente, de afrontar esta situación tan agobiante que les es para esta experiencia, o bien, pues para calmar esta sensación de dolor. Asimismo, ya en otros cuadros un poco más graves, podemos encontrar otro tipo de afecciones médicas ante el dolor crónico, y estos pueden ser los cuadros de delirio, ¿ok? Estos cuadros de delirio se presentan sobre todo en personas que están hospitalizadas en unas instituciones públicas o privadas por mucho tiempo, o cuando llegan en un estado de shock también. Igualmente, se pueden presentar estos cuadros de delirio en personas que se encuentran en casas de retiro o en asilos, o bien en los servicios de urgencias de los hospitales. Pero antes de esto, vamos a aclarar qué son los delirios. Los delirios van a ser estados mentales en los que la persona va a experimentar grados de confusión. Se va a sentir desorientada en que en el tiempo de no saber si es de día, de tarde, de noche, en qué día están, en circunstancia de no saber qué les pasó, o incluso en su persona, que puedan despertar y que puedan no reconocer bien a bien quiénes son o qué les está pasando, o igualmente no reconocer quiénes son las otras personas que están a su alrededor, incluyendo familiares. ¿Ok? ¿Qué otras condiciones influyen en el dolor? Bueno, aquí vamos a tener en cuenta que todas las personas nacemos con cualidades fisiológicas y psicológicas diferentes, y esto no nos hace más o menos valiosos. Simplemente son factores que hay que tomar en cuenta al momento de que hacemos una valoración médica o una valoración en el estado de salud, o nosotros como personas, qué cosas es importante que comuniquemos a nuestros médicos para que ellos puedan tener una mejor detección al respecto de nuestro padecimiento. Entre ellas, vamos a tener dos. La principal van a ser las comorbilidades médicas, es decir, además de esta experiencia del dolor crónico y de la enfermedad que puedo tener por este dolor, ¿qué otras enfermedades tengo? Ya sea hipertensión, ya sea diabetes, ya sea otra enfermedad crónica como cáncer, ya sea algún otro tipo de comorbilidad médica como alguna especie de enfermedad genética. ¿Para qué? Pues para que esto también se tenga en cuenta en un pronóstico. Asimismo, existen dos enfermedades, por ejemplo, que pueden delucidar la importancia que tiene el comentar esto a los médicos. Por ejemplo, hay personas que nacen con un trastorno de procesamiento sensorial, que quiere decir que las personas son más sensibles a la percepción del dolor, por lo que la persona puede tocar un objeto y puede percibir dolor. Entre tanto, a la mayoría no les pasaría eso. Y por otro lado, tenemos otra condición como la insensibilidad congénita al dolor, es decir, personas que nacen y se fracturan y se caen y no sienten el dolor. Y entonces, en ese sentido, ambas comorbilidades pueden ser de alto riesgo. ¿Por qué? Porque no es adaptativo a la supervivencia. Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de patologías. Y por otro lado, tenemos a los trastornos y condiciones. Es decir, dentro de los criterios diagnósticos del área de psiquiatría de salud mental, nosotros podemos detectar que a partir de este tipo de condiciones, pues vamos a poder tener mayor contexto sobre cómo abordar de manera integral a los pacientes. Es decir, nosotros vamos a poder ver que, por ejemplo, pacientes que tengan algún cuadro de psicosis pueden presentar signos de dolor sin que necesariamente sean médicos. Es decir, esto ya es más de índole psiquiátrico. Asimismo, podemos observar que otro tipo de condiciones de vida, como lo es el autismo, vuelve sensibles a las personas ante los estímulos. Entonces, la percepción del dolor se puede ver todavía incrementada. Otras enfermedades, como son las demencias, por ejemplo, el Alzheimer, también dentro de la misma evolución del padecimiento, se pueden detectar ciertos niveles de dolor que ante los ojos clínicos no se observen, pero que el paciente los percibe. Y finalmente, pues enfermedades somáticas. Y aquí hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si bien las personas pueden padecer dolor, el dolor es real para quien lo padece. No obstante, para las personas que caen dentro de este cuadro de trastornos somáticos, hay que tener en cuenta que los factores psicológicos y psiquiátricos son los que van a predominar en la percepción del dolor y no como tal la presencia de alguna enfermedad.
Entonces, vamos a tener tres conclusiones principales. La primera, que ante el dolor crónico se va a ver mayor eficacia el hacerse tratamientos multidisciplinarios. Es decir, el dolor no es nada más una experiencia que lleve a los médicos generales o a los especialistas a hacer una intervención. También involucra otras áreas, como cuáles, como medicina física, como nutrición, como enfermería, psicología. Ujú. ¿Para qué? Pues para que la persona se vea atendida en todos estos aspectos que previamente se mencionaron, influyen en el dolor. Asimismo, el contar con el apoyo de redes sociales. Muchas veces se observa, por ejemplo, aquí en la clínica, que pacientes llegan y los familiares se quedan afuera. Entonces, eso hace que a los pacientes les dejen toda la responsabilidad de su vida. Y si bien es cierto que cada persona es responsable de su vida, es importante tener en cuenta que los factores protectores como la comunicación, como el apoyo, sobre todo a personas que puedan tener problemas de memoria o que se encuentren en una edad avanzada, se encuentren confundidos ante lo que les están haciendo. Entonces, estos apoyos de redes sociales van a minimizar el deterioro psicológico y físico del proceso de vida de la persona que padece el dolor crónico. Y finalmente, pues el contar con la participación activa entre el paciente, la familia y las instituciones de salud va a permitir que haya una mejora, no solo en tiempo, sino en calidad y en el impacto sobre el proceso de la recuperación a partir de la toma de decisiones eficaces. Por ello, y para ya finalizar, me gustaría que a ustedes se les incentivara a que tengan estrategias de comunicación en la familia para saber cómo van a intervenir con su paciente, cómo van a intervenir ustedes como familiares y cómo vamos a poder intervenir nosotros como personal de salud ante el diagnóstico de su paciente. Y bueno, sin más por el momento, esta sería toda la presentación del día de hoy.